A ver. Bueno, vamos a... ¿Me escuchan mis doctores? Sí, doctora, sí, te escucho. Ya. Vamos a empezar por temas y me voy a basar en el banco de preguntas. Si tienen alguna duda, me la informan. Estoy buscando una gráfica que pueda ayudarnos para el desempeño de esta clase. Puede ser, déjenme ver, esta es una buena gráfica. A ver. Entonces vamos a compartir. Listo. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Se ve? ¿Se ve? Ya se ve. Ametropías, ¿no? Bien. Sí, doctor. Doctores, empecemos. Son errores de la refracción. Enumeren, bravo, rápidamente, enumérenme en errores de la refracción o ametropías. ¿Cuáles? Miopía, astigmatismo, Astigmatismo. ¿Qué más? Hipermetropía. Hipermetropía, ¿ya? Entonces, la miopía, recuerden, el ojo es demasiado grande y necesitamos unos lentes para conseguir que el haz de luz haga foco en la retina. En la hipermetropía, el ojo es demasiado pequeño e igual necesitamos que el punto focal llegue a la retina por unos lentes de diferente estructura. Y en el astigmatismo, que tenemos diferentes curvaturas en los meridianos de la córnea, vamos a tener unos lentes que son de tipo cilíndrico para que hagan un punto focal en la retina. ¿A qué distancia se mide la agudeza visual? ¿A cuántos metros? 6 metros, No. A 6 metros. A 6 metros o 20 pies. Y no olviden que cuando tenemos un niño que no puede verbalizar, tenemos la posibilidad de evaluar la visión fija, si centra la mirada y si sigue los objetos que le estamos indicando. ¿Cuál es la etapa, doctores, de oro en la maduración visual? ¿Cuándo es la etapa de oro en la maduración visual? Los 3 primeros meses. Los 3 primeros meses. Por eso no olviden las personas que estuvieron cuando hubo un niño que tenía menos de un mes de vida y tenía catarata congénita. Ese niño tenía que operarse antes de los 3 primeros meses de vida, porque esa es la etapa de oro de la maduración visual. Y ahora vamos a recordar el concepto de dioptría. La dioptría es la medida, es la capacidad de todo un sistema óptico o de un lente, ¿sí? Para desviar o concentrar la luz.
Entonces, es la capacidad, la dioptría es la capacidad de un sistema óptico. Todo esto es un sistema óptico para desviar o concentrar la luz. No olviden ese concepto. Tengo un paciente que no logra leer y tiene más de 40 años. Tiene que alejar los objetos para poder identificarlos de mejor manera. Tiene dificultad ya para la lectura y ha cumplido 40 años. ¿Cómo se llama ese defecto de refracción? Es la presbicia, doc. Presbicia, y aparece en el adulto. El astigmatismo que ustedes pueden ver aquí, que recuerdan, hay diferentes radios de curvatura en la córnea, por eso los puntos de luz llegan a diferentes lugares. Vamos a necesitar un lente especial para concentrar todos estos rayos de luz que están en diferentes lugares. Y ese tipo de lente es especial y se denomina lente cilíndrico. Ahora, regresemos a este otro ejemplo, en donde hay miopía, el ojo es demasiado largo. ¿Qué tipo de lente necesitamos para que llegue la luz a la retina? Un lente negativo. El lente negativo que es cóncavo para pacientes miopes. En el otro ejemplo, en este que es hipermétrope, el ojo es demasiado corto, vamos a necesitar lentes positivos o convexos que van a corregir ese error de la reflexión. Si tengo un paciente que llega a la consulta y le coloco no sé, en ese paciente si es que tendrá necesidad de anteojos. Y le voy a hacer un test para ver si su problema es de necesidad de anteojos. Todavía no le hago refracción, pero lo primerito que voy a colocar delante de su ojo es un lente especial que tiene un agujero en el centro y ese agujero va a actuar como anteojos para concentrar los haces de luz, ¿sí? Es como un lente que van a llegar a la retina estos haces de luz. ¿Cómo se denomina ese lente? El agujero estenopeico. Agujero estenopeico. Y ese lente, ese tipo de diagnóstico, que es el agujero estenopeico, me va a indicar que el paciente va a necesitar lentes si es que logra mejorar la visión con el agujero estenopeico. Si el agujero estenopeico no consigue que logre leerme la cartilla que estoy indicándole, la cartilla de lectura, el paciente probablemente tenga otro problema, como por ejemplo catarata, degeneración macular, alguna otra cosa que evita que él logre leer. Ahora, vamos a recordar el concepto de ambliopía. ¿La ambliopía qué es, doctores? Rápido. Ambliopía u ojo vago, ¿qué significa en lenguaje sencillo? Tiene visión deficiente en un solo ojo. O puede ser en los dos ojos. Y significa que disminuye la visión uni o bilateral, aun cuando le ponga lentes. Le doy la mejor visión corregida, ya le pongo los lentes y no me mejora a una visión óptima que sería 20/20. Y esto no se atribuye a problemas en la estructura del ojo, totalmente, porque el ojo está perfecto. Pero recuerden que si no le di unos lentes a tiempo, ese ojo no aprendió a ver. Entonces no hay anomalías en la estructura del ojo, tampoco hay anomalías en la vía visual posterior. El ojo es perfecto, el cerebro está muy bien, pero aun cuando ya le pongo la medida de lentes no me llega a una buena visión, ese ojo es ambliope o vago porque no desarrolló la visión. Puede evitarse o puede revertirse si se detecta a tiempo y se da los lentes correctos. La edad, cuando se inicia el tratamiento tempranamente, va a darme obviamente un mejor
desarrollo de la visión, una mejor función. ¿Por qué? Porque no olviden que la visión, el desarrollo de la visión, la maduración visual está directamente proporcional al estímulo de la visión, y si yo no le doy lentes, no me da una imagen clara y voy a tener un ojo vago, porque no está aprendiendo a ver, no tiene una imagen clara, el estímulo es deficiente, porque no le doy una corrección óptica correcta. Y estoy hablando del ejemplo de lentes, ¿no? Pero recuerden que la ambliopía también puede ser por deprivación sensorial, por otras razones. Por ejemplo, si el paciente tiene estrabismo, recuerdan que cuando tiene estrabismo va a tener diplopia y el cerebro va a suprimir la imagen para tratar de evitar ese disconfort que significa la diplopia. Y eso significa que esa parte de la vía visual va a estar comprometida con un escotoma de supresión, y ese ojo también va a ser un ojo vago o es un ojo ambliope. Hay varias razones, varias causas de ambliopía o de ojo vago. ¿Cuándo entonces, por todo lo que he dicho, el tratamiento debe iniciarse? Antes de los 8 años, porque ustedes recordarán que en la etapa de maduración visual, la maduración visual va antes de los 8 años de edad. Si hacemos un tratamiento temprano, mejoraremos este problema, y si no, tendremos un ojo vago irreversible. Ahora, nuevamente, ¿qué era la ametropía o defecto de refracción? Era un defecto ocular de refracción que ocasiona que no haya un enfoque correcto. El enfoque es que la luz llegue a la retina. Esto provoca una alteración y obviamente disminuye la visión. Pero si es que la luz llegara perfectamente a la retina, tendríamos entonces un paciente que tiene una imagen óptima, es un paciente con visión normal, sin alteraciones de la refracción, es un ojo emétrope. Los rayos paralelos del exterior, ¿sí?, que vienen paralelos del exterior, van a converger y van a llegar a la retina y van a darnos una visión real. ¿Qué examen necesito para descubrir estos errores de refracción? La esquiascopía o retinoscopía, que va a ayudarnos a ver si el paciente tiene miopía, hipermetropía, astigmatismo. Quiere decir entonces que con este examen de retinoscopía o esquiascopía estoy midiendo el poder refractado de todo este sistema visual. Esto va a ayudarnos a interpretar esta luz que se refleja en la retina y que recuerden que se devuelve en el aparato retinoscopio que coloco delante del ojo que voy a examinar. Entonces, en definitiva, estoy viendo la calidad de agudeza visual. ¿Y qué es la agudeza visual? Es la capacidad del sistema visual para percibir, detectar, identificar objetos en condiciones de una iluminación adecuada. La alteración de la refracción de la luz al pasar por todos estos medios refringentes del ojo, las imágenes que se enfocan por delante de la retina, por aumento del diámetro antero-posterior del ojo, o por si la curvatura de la córnea es demasiado importante, me va a dar un error de refracción que puede, en este caso, en este ejemplo que les estoy indicando, ser de un paciente miope, ¿sí? Si es que este eje antero-posterior es mayor, evidentemente los rayos van a estar antes de la retina. Y este paciente miope tiene dificultad, doctores, para enfocar de lejos o de cerca. El miope ve mejor. De lejos. De lejos. De lejos no ve J, es remiope. Pero de cerca tiene
menos problemas y puede leer perfectamente. Esa es la ventaja del miope. No lo olviden, que cuando ya llega la presbicia, en el miope aparece más tardíamente de acuerdo al monto de miopía que tenga. Esa es la ventaja del miope. La principal manifestación clínica entonces es dificultad para ver de lejos. ¿Se corrige con qué tipo de lentes? Ya les indiqué. Negativos, que tienen que ser cóncavos, y esto va a ayudar a que sean divergentes, que estos haces de luz diverjan y logren llegar a la retina. La miopía metabólica, ¿en qué paciente se da? ¿En qué patología se da la miopía metabólica? En la diabetes. En la diabetes. ¿Por qué? Porque recuerden que el cristalino se llenaba de sorbitol y al llenarse de sorbitol va a hacerse más ancho, va a aumentar su eje antero-posterior y va a miopizarse el ojo. ¿Sí? La miopía metabólica es propio de los diabéticos descompensados que están con la glicemia por las nubes. Respecto al primer ejemplo, el primer gráfico que ustedes están viendo en el dibujo, tenemos un paciente que es hipermétrope. Este paciente hipermétrope, entonces, va a indicarnos de este gráfico que los rayos de luz convergen, se han unido en un foco que está detrás de la retina. Después de refractarse en la córnea, pasado el cristalino, y esto va a darnos una imagen deficiente. Pero el ojo acomoda con el cristalino para tratar de enfocar la imagen y puede esto darnos problemas porque el pobre cristalino está ahí contracturándose las fibras para poder darnos una imagen más clara. Y da dolor de cabeza, cansancio visual, ojo rojo. Todo esto se denomina astenopia y esto puede asociarse a la hipermetropía. Si es que no se corrige con lentes este problema, como es típico de un ojo pequeño, es decir, de un paciente pediátrico, recuerden, los niños tienen ojos obviamente pequeños y va desarrollando a medida que va incrementándose su edad, el eje anterior-posterior del ojo también va incrementándose, pero hay ciertos pacientes que tienen una medida positiva por herencia, hipermetropía, y evidentemente está en la etapa de maduración visual. Quiere decir que tiene una imagen borrosa de lejos y de cerca. Y en estos pacientes sí puede haber ambliopía u ojo vago, si no se corrigen a tiempo con los lentes mientras está dándose el periodo de desarrollo de la visión, la maduración visual. Diferente del miope, porque el miope, no olviden que tiene una visión de cerca buena. Significa que sí está llegando estímulo visual. Por eso la miopía no va a darnos ojo vago, usualmente. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? Continuamos. La ambliopía u ojo vago entonces puede darse en hipermétrope. ¿Se corrige con qué tipo de lentes? Recuerden, con lentes convexos o positivos, perdón. Y siempre debe usarse para el tratamiento de la hipermetropía la corrección con lentes. Es la única forma, evidentemente, de que enfoque la imagen en la retina. Ahora vamos al otro ejemplo, a este del astigmatismo. En el astigmatismo vamos a recordar que es un error de la refracción con una variación en el poder del ojo. El poder del lente del ojo varía en un meridiano y en otro, porque si tuvieran el mismo poder, no tendría astigmatismo. Entonces, en otras palabras, la córnea es más curva en un meridiano que en otro. Y esto nos va a dar este error de la refracción llamado astigmatismo, que se corrige con lentes cilíndricos. Básicamente también puede producir ambliopía u ojo vago. Esto también es frecuente, obviamente, en la etapa en que se provoca la ambliopía, que es antes de los 8 años. Y obviamente, si tenemos
un astigmatismo en el paciente, este es un error de la refracción con la que nace el paciente. La curvatura de la córnea va moldeándose en el transcurso de la vida, de la infancia, ¿sí? Usualmente está instaurada la medida ya cuando el ojo está con determinada medida de astigmatismo, no significa que va a aumentar esta medida o disminuir, se queda instaurada. Si es que aumenta, ya tenemos patologías, por ejemplo, el queratocono. Eso significa que si un adulto no tenía astigmatismo, ¿va a tener astigmatismo en la edad adulta? No, el astigmatismo viene desde la infancia. Si aumenta, estamos no frente a un estamos frente a una patología que es una alteración, una ectasia de la córnea que se denomina queratocono. Nuevamente, ya que estamos hablando de errores de la refracción, recordemos que la agudeza visual es la capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos separados por un ángulo determinado. Es la capacidad de resolución espacial del sistema visual. Y la acomodación es el ajuste que da el ojo para enfocar objetos vistos a diferentes distancias y básicamente se da por el cristalino, no lo olviden. La agudeza visual debe medirse con optotipos. La agudeza visual debe medirse con optotipos específicos como son la cartilla de Snellen y a 6 pies de distancia. Y puede medirse, ya sabemos que inclusive en pacientes preverbales. Recuérdenme, doctores, ¿qué significa el test de Bruckner? Doctores, hello. Es cuando se da o sabemos como la luz rojiza de la retina, o sea, la retina da como... Exacto, exacto, eso significa el test de Bruckner. Bueno, aquí no se ve. Bueno, tendríamos que colocar una luz delante de la pupila y tiene el oftalmoscopio indirecto y tiene esto que devolvernos una imagen rojiza que es el reflejo de la retina. Exactamente. Esta reflexión rojiza va a ayudarnos a hacer un diagnóstico precoz de cualquier patología estructural de la retina, por ejemplo. Es decir, se está transmitiendo la luz por todas las estructuras transparentes del ojo para reflejarse en la retina y ser transmitida de vuelta por este oftalmoscopio indirecto. Siempre que no haya opacidad, por ejemplo, del vitrio, del cristalino. Si no hay reflejo rojo, quiere decir que puede ser que el vitrio esté turbio por una hemorragia o que haya una opacidad del cristalino con una catarata o que haya un tumor intraocular que nos evite que este reflejo se devuelva. Vamos a ver. Tengo también que recordar qué forma tiene la órbita. Vamos a intentar encontrar veamos, un gráfico de órbita. Puede ser. Estoy buscando algo para este. Vamos que se abra un cuadro para recordar brevemente. Exacto, este cuadro puede ayudarnos. Yo mismo les comparto, ¿no?
ver. No. Vamos a ver un trauma. ¿Tienen alguna pregunta mientras busco algo para poder darles una orientación didáctica? Mis doctores, aquí, ya. Voy a compartirles este momento. Doc, entonces... ¿Compartida? ¿Sí? ¿Se ya. ve? Sí, Doc, sí se ve. Bien. ¿Qué me iba a decir alguien? ¿Me estaba preguntando algo? Yo justo le estaba preguntando si es que, bueno, los pacientes que ya se les ha diagnosticado astigmatismo, entonces ellos no pueden desarrollar, si no tienen ojo vago en ese momento que se les realiza el diagnóstico, no podrían desarrollarlo posteriormente. Si es un astigmatismo pequeño de 0,50, no. Si es un astigmatismo mayor de 1, hasta un astigmatismo de 1, podría ya darnos ojo vago si es que no se hace una corrección óptica adecuada en el momento preciso. Pero si el paciente tiene un astigmatismo de menos 0,50 y le conoces cuando tiene 18 años, es un adulto, y significa que no va a desarrollar ambliopía porque el mismo sistema óptico se encargó de compensar con la acomodación del cristalino ese pequeño defecto que tiene, ¿ya? Si es mayor de cuando le conozcas siendo adulto ya va a tener ambliopía instaurada porque no se corrigió antes de los 8 años. Bien, continuemos. Respecto a la órbita, ustedes están viendo una imagen de la órbita. Tiene forma cónica y en la conformación de la órbita van a participar el hueso frontal, el malar, el maxilar superior, esfenoides, etmoides, lagrimal, palatino. El nervio óptico forma parte del polo posterior del ojo. Penetra al cráneo por el pequeño túnel que ustedes aprecian en el vértice de la órbita llamado agujero óptico. Recordarán que cuando hacemos cirugía de catarata y colocamos una anestesia retrovulvar, vamos justamente al vértice de la órbita y por esta razón podemos conseguir una aquinesia, ya que estamos en este lugar, además involucrando el origen de los músculos extraculares que comparten ciertos músculos extraculares, el anillo de zinc. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de un caso clínico. Tengo un paciente que tiene 45 años y que tiene disminución de visión de cerca, no puede leer. Apareció progresivamente y no tiene ningún problema previo. De lejos siempre veía perfecto. ¿Cuál es el diagnóstico? Presbicia. Presbicia, algo tan sencillo como la presbicia. Muy bien, doctor. Ahora vamos a intentar ver fin de la presentación, otra gráfica. Disminuir esta. Muy bien. Nuevamente vamos a compartir. Listo. Sí se ve evidencia, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los párpados. Defectos de la posición de los párpados son, enuméreme, defectos de la posición de los párpados. Electropion. Exacto, que es el párpado hacia afuera, ¿qué más?
Entropion también. El entropion, en donde está dirigido el borde palpebral hacia la parte interna. ¿Qué más? Cuando el párpado está caído, ¿cómo se denomina? Tosis. Tosis palpebral. Muy bien. El orzuelo. Ustedes ven allí, ese paciente tiene un orzuelo. El orzuelo apareció hace 2 días. Tiene dolor, tiene esta pápula que está enrojecida, caliente. ¿Cómo hago el tratamiento de ese paciente? Llega con esta tumefacción muy dolorosa. Es un orzuelo, ya tengo el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento brevemente para avanzar rápido? Compresas calientes, Doc. Muy bien, Calor calor local, doc. local, perfecto. Ahora tengo otro ejemplo, tengo otro paciente, este paciente, que ya no tiene orzuelo, sino que esta formación ya tiene más de 1 semana porque se ha estado colocando hielo, que no es el tratamiento correcto. Esto ya no se llama orzuelo, se denomina chalación, que es una dilatación ya granulomatosa de esta glándula sebácea palpebral. ¿Y cuál es el tratamiento? Puede ser drenaje quirúrgico, doc. Exacto, tenga que ser un drenaje quirúrgico. Bien, vamos a tomar este ejemplo. El párpado tiene una estructura trilaminar, ahí están viendo un párpado. Esta estructura trilaminar tiene una lámina anterior, que es la piel y el músculo orbicular, una lámina intermedia, que es el septum orbitario, ¿sí? Que es de esa forma como cartilaginosa, el septum orbitario, y una lámina posterior, que es el tarso y la conjuntiva, ¿ya? Me expresé mal, no es cartilaginosa, sino es una lámina que va a separar las estructuras anteriores y posteriores. Y finalmente tenemos una lámina posterior que es el tarso y la conjuntiva. Las glándulas de meibomio son formaciones arracimadas, se pueden apreciar en la gráfica, que son paralelas y están en los tarsos. Aproximadamente hay 35 en la parte superior, 35 en el párpado inferior, por eso siempre podemos tener, cuando ha habido un orzuelo, luego viene el paciente al siguiente mes con otro orzuelo y piensa que no ha sido correctamente tratado. Quiere decir que la glándula paralela a esta se contaminó y se convirtió en un orzuelo. Las glándulas de meibomio son glándulas sebáceas. Y entonces, ¿qué material van a secretar? Material lipídico. Y este material lipídico es importantísimo porque evita que la lágrima se evapore. Entonces está en la parte anterior de la película palpebral. No olviden que el párpado además tiene varios músculos, el músculo orbicular de los párpados, el elevador del párpado superior y el músculo de Müller o tarsal. Y ahora vamos a hablar de celulitis. Si tenemos, vamos a ver este paciente. Este paciente llegó con una tumefacción del párpado, pero empezó a frotarse porque quiso reventarse esa tumefacción. Decía, es como una espinilla, me voy a empezar a reventar. Y se le hinchó terriblemente todo el párpado. Ya no solamente está en este lugar externo, sino que todo el párpado tiene un edema importantísimo. Eso ya se puede considerar celulitis. Y recordemos que la celulitis puede ser preseptal o una celulitis retroseptal. Cuando es preseptal es una inflamación de la órbita, pero está en el espacio anterior al septum orbitario y no está comprometido el globo ocular.
Si es retroseptal, evidentemente estará detrás del septum y ya puede darnos problemas de compromiso de vida, inclusive porque puede haber una meningitis, una extensión al cerebro. ¿Qué patógenos pueden estar involucrados? El estafilococo aureus, el estreptococo piógenes, el estreptococo pneumoniae, el Haemophilus influenza tipo B. Cualquiera de estos pueden estar involucrados. Cuando es una celulitis retroseptal, ya hay una inflamación periorbitaria, va a haber alteración de los músculos extraoculares, va a haber oftalmoplejía y esto puede traducirse en visión doble o diplopia, puede incluso haber disminución de la agudeza visual y está involucrado el globo ocular, detrás del globo ocular hasta el nervio y extensión al cerebro inclusive. Pueden haber entonces reflejos anormales a la luz. Si es que hay un absceso, puede estar el ojo protruido hacia la parte anterior, obviamente, con una proptosis. Y si hay compromiso del sistema nervioso central, puede haber somnolencia, vómitos, cefalea, convulsiones. ¿Ya? Es importantísimo entonces diferenciar una una no tan complicada celulitis preseptal de una retroseptal que puede darnos compromiso de vida. ¿Cómo manejo la celulitis retroseptal? Si es que tengo un absceso detrás, por ejemplo, tengo una vecindad con los senos etmoidales y tengo una sinusitis, ¿qué tendré que hacer? Tendré que drenar, si es que no se ha logrado disolver este absceso con medicación parenteral, tendré que hacer un drenaje quirúrgico. Debo intentar descomprimir la órbita drenando el absceso, abrir los senos infectados. ¿Esto es con quién? Con el otorrinolaringólogo. Si hay sinusitis, puedo darle antibióticos como cefalosporina de segunda o tercera generación, por ejemplo, la cefotaxima, 50 miligramos kilo intravenoso cada 6 horas en niños menores de 12 años o 1 a 2 gramos de intravenoso cada 6 horas en adultos. Puedo también utilizar medicación como el imipenem, la ceftriaxona, piperacilina. No olviden que puede, además de una sinusitis, darnos, por ejemplo, un trauma, una solución de continuidad de la piel, puede darnos una infección o también un cuerpo extraño, que entonces deberemos considerar bacterias gram positivas y para esto tengo que utilizar vancomicina, 1 gramo intravenoso cada 12 horas y también gram negativas. Si es alérgico a la penicilina, podré utilizar clindamicina, intravenosa 600 miligramos cada 8 horas. En definitiva, la celulitis retroseptal va a indicarse medicación parenteral y el paciente tendrá que estar hospitalizado. Diferente de la preseptal, en donde podría yo hacer un manejo por oral y el paciente podría incluso pensarse que se lo haga en forma ambulatoria. Mucho cuidado en los niños definitivamente tengo que ingresar al paciente y hacer manejo parenteral, medicación de amplio espectro parenteral. Ahora vamos a hablar de otro tipo de ojo rojo. Vamos a ojo rojo. Vamos a hablar de conjuntivitis. ¿Hoy tienen clases, doctores? ¿Otras clases? Pregunto. Las 7, doctora. A las 7, sí, están en clases todavía. ¿Qué tienen a las 7? ¿Ande, doctora? ¿Qué tienen a las 7? Tenemos revisión de casos de imagenología. Bueno. Vamos a ver una imagen que voy a compartirles.
Ya. Sí ven la imagen, ¿no? ¿Sí? Sí, doc. Ya. Vamos a hablar de conjuntivitis alérgica. Este es un ejemplo de conjuntivitis viral, pero voy a aprovechar la diapositiva para recordar que la clínica del paciente que tiene ojo rojo puede variar de diferentes maneras. Usualmente puede tener fotofobia, epífora, prurito, y de acuerdo a los hallazgos que vamos a investigar, vamos a definir si el paciente tiene un tipo de específico de conjuntivitis. Hablemos de la conjuntivitis alérgica. La conjuntivitis alérgica tiene primero la sensibilización al alergeno. Recuerden, inmunología. A las células presentadoras de antígeno que por primera vez están en contacto con el alergeno y va a desencadenarse posteriormente la exposición por segunda vez al mismo alergeno va a hacer que se reconozca esto, va a haber la típica degranulación de los mastocitos que van a liberar ¿qué sustancia? Histamina, doc. Histamina. ¿Y la histamina qué provoca como síntoma principal? Prurito. Prurito, prurito. En la conjuntiva tarsal van a aparecer papilas. Estos son folículos. Las papilas son como un empedrado que tiene un centro vascular, que se diferencia de los folículos que están en esta imagen, que esas son de la conjuntivitis viral. En las papilas son patognomónicas de la conjuntivitis alérgica. Y el tratamiento, ¿qué le daré de tratamiento? Voy a darle corticoides tópicos, no sistémicos, tópicos. En la conjuntivitis todo es tópico. Y además de los corticoides tópicos que van a inhibir toda esta vía inflamatoria, que ustedes saben que está perfectamente abierta por la presentación antígeno, anticuerpo, etcétera. Voy, además de esta sustancia corticoide que va a bloquear las interleuquinas y demás, voy a dar estabilizadores de mastocitos, por ejemplo, la olopatadina. Y obviamente si el paciente tiene disconfort, además le daré lubricantes oculares. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con los corticoides porque ya sabemos que puede darnos ciertos efectos indeseables. Ahora vamos inmediatamente a la conjuntivitis viral. En la conjuntivitis viral, no olvidemos que es autolimitada. Suele ser causada por adenovirus, virus de la rubiola, sarampión, del herpes simple, zóster, el Epstein-Barr y coronavirus. ¿Cómo se previene? Ya hemos aprendido demasiado respecto a la prevención de la propagación de los virus con higiene de manos, lavado frecuente, evitar compartir la línea blanca, toallas, ropa de cama y evitando tocarse los ojos. El tratamiento también es sintomático. ¿Cómo les voy a tratar? Con lubricantes, lágrimas artificiales, recordando que esto es autolimitado. Cada 4 horas, 4 veces al día, cada hora. Esto depende del tipo de molestia que tenga el paciente. Y es preferible que sean lágrimas que no tengan conservantes. Si tenemos una irritación importante, nos iría bien, en el caso de la conjuntivitis viral, usar compresas frías porque estas van a dar confort por vasoconstricción, húmedas, perioculares. Son situaciones sintomáticas que van a ayudarnos a que mejore el problema de las conjuntivitis virales.
¿Qué opinan de darle un antibiótico como la gentamicina a la conjuntivitis viral, doctores? ¿Qué opinan? ¿Será una buena idea? No, doc. ¿Por qué? Viral. Porque es viral y la gentamicina es antibiótico, no tiene sentido. Y la gentamicina es buenaza para el ojo, No, Doc, usted dijo que no debemos dar gentamicina. porque tiene múltiples resistencias y oftalmológicamente no se utiliza en nuestro medio. Y ahora vamos a aprovechar estos gráficos también para recordar el manejo de la conjuntivitis bacteriana. ¿En qué se va a diferenciar de las otras que he hablado? Que va a haber secreción, obviamente. Y esta suele ser autolimitada también la bacteriana. Y si es que no se autolimita, quiere decir que vamos a necesitar dar antibióticos tópicos, por ejemplo, aminoglucósidos como la tobramicina, fluoroquinolonas también tópicas como la ciprofloxacina, una gota cada 3 a 4 horas por máximo 7 días. Si lo extiendo, voy a tener resistencias bacterianas y voy a tener, no tiene sentido, ¿no? Porque ya en su tiempo de acción fue necesario para determinado momento. ¿Cuáles son los patógenos frecuentes? El Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus. Si es que tengo un recién nacido que es producto de un parto céfalo-vaginal y empieza con una secreción francamente purulenta inmediatamente desde que nació, ¿en qué patógenos voy a pensar y cómo es la transmisión, doctores? Rápido, díganme. Sería el doc el momento del parto y podría ser estreptococo del grupo B. Más debería pensarse si es francamente purulenta, espumosa, en Neisseria gonorreae o clamidia, ¿ya? ¿Sí? Y es en el momento del parto, la transmisión es vertical óculo-genital. Ahora vamos a ver otro gráfico. Veamos. ¿Y qué tal de paros, mis doctores? ¿Cómo les fue? Acumulados pulcosas, doc. Oh. ¿Y están dando exámenes? Algunos, Doc. Sí, doctora. Oh, wow, ya empezaron con los exámenes. Bien. Ahora, vamos a hablar del terigio. Recuerden, el terigio es el crecimiento normal del tejido conjuntival, que puede ser tanto nasal o temporal. Y va a invadir la córnea. ¿Sí se está viendo la gráfica? No, doctora, no se está No, doc. compartiendo. Ok. Perdón. Vamos a compartir. Ya. Tengo el terigio. Como les decía, es una... ahí sí se ve el terigio, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, Doc. Ya. Entonces puede ser nasal, temporal, e invade obviamente la córnea. Tiene diferentes grados. Puede necesitarse su cirugía y en la cirugía tiene que hacerse una resección del terigio y colocarse un injerto. Eso es fundamental. Ya que estamos hablando de problemas del segmento anterior, vamos a retornar. Ahí es el problema de las presentaciones que son varias, ¿no? Vamos a retornar a una imagen en donde está el párpado. ¿Qué patologías tenemos a nivel del párpado? Podemos tener descamación palpebral. Si hay descamación palpebral, puedo pensar en varios diagnósticos. El más simple, cuando veo descamación palpebral, ¿cuál sería? ¿Qué diagnóstico?
La blefaritis, doc. Blefaritis, en donde hay una inflamación, como su nombre lo indica, crónica de los bordes palpebrales y puede ser seborreica o sobreinfectada bacteriana. ¿Cómo hago el manejo de estos pacientes con blefaritis? Con el aseo del borde palpebral. El aseo es fundamental, sin aseo no voy a tener mejoría. Y si es que tengo obviamente sintomatología, recuerden que el párpado, las glándulas de meibomio, si están alteradas, vamos a tener esta alteración seborreica que puede darnos esta descamación palpebral. Y también las otras patologías como orzuelo y chalacio. Y va básicamente a estar afectada la glándula, las glándulas que provocan esta secreción oleosa de la parte superficial del ojo, que es que evita que la lágrima se evapore. Entonces, estos pacientes deberé, aparte del aseo, darles medicación para mejorar su sintomatología, como es el ojo seco por evaporación, y le daré lágrima artificial tópica. Si es que tengo además mucha inflamación, podría darles medicación antiinflamatorios, corticoides asociados a antibióticos si tengo infección, porque puede haber una blefaroconjuntivitis o una blefaritis, ya habíamos dicho, seborreica sobreinfectada, blefaritis bacteriana. Y aprovechando esta sospecha diagnóstica con descamación, si tengo una lesión a nivel del borde palpebral, puedo pensar en una neoplasia. ¿Cómo se llaman las neoplasias del borde palpebral, doctores? Son dos. Doc, los tumores vasocelulares. Sí, el carcinoma vasocelular y el otro. Escama celular, doc. El vasocelular es el maligno más frecuente y crece lentamente con invasión local. Y el otro, el escamocelular, es menos frecuente, pero es más agresivo y puede dar metástasis en el 20% de los casos. ¿Y cuál es el tratamiento en los dos? Resección quirúrgica, con borde libre del tumor, obviamente, y el histopatológico, y esperemos que eso sea suficiente. Ya vemos entonces que el vasocelular es menos metastatizante que el escamocelular. Nuevamente, ahora vamos a recordar que estamos en párpado, la celulitis, en donde habíamos indicado que la celulitis, no, aquí no hay para nada párpado, bueno, ahí mismo. La celulitis orbitaria o retroseptal va a tener patógenos asociados, como son el estafilococo aureus, el streptococo pneumoniae, el streptococo piógenes, el hemófilos influenza tipo B. El tratamiento empírico de la celulitis orbitaria puede hacerse con amoxicilina más ácido clavulánico, cefalosporinas de segunda o tercera generación, ceftriaxona, cefotaxima, vancomicina, y si estoy sospechando anaerobios, puedo utilizar metronidazol. Todo esto es parenteral. Y volvemos a utilizar estos gráficos. En el pterigium vamos a mencionar que la prolongada exposición a los rayos ultravioletas puede darnos cambios degenerativos e hiperplásicos conjuntivales que van a darnos pterigium, o en su defecto aquí tenemos la pingüécula. Sí están viendo, ¿no? Sí, doc. Ya, en este caso tenemos la pingüécula, que es esta degeneración elastósica de la conjuntiva que no ha invadido aún la córnea, por eso se denomina pingüécula. En el pterigium vemos que invade
la córnea está interviniendo en la fisiopatología de la formación del pterigio, esta masa elevada de la conjuntiva expuesta, y por un efecto mecánico de la elevación de la película lagrimal, esta no se extiende completamente y principalmente en la zona cercana a la córnea, no está totalmente irrigada esta zona por la película lagrimal, se rompe, se seca, y de esta forma aquí hay microulceraciones que tienen que ser reparadas, y de esta manera el pterigio va a invadir, la conjuntiva va a invadir, esta conjuntiva degenerada, la córnea para tratar de mejorar este problema en esta ubicación, y esto obviamente va a darnos otras alteraciones, ¿no? Mayor resequedad y demás. Ya habíamos hablado de ectropion, entropion, y de esto indicamos. Cuando hay entropion, doctores, en el caso del entropion, que es la malposición del párpado que está invadiendo la parte interna de la superficie ocular, estamos en contacto las pestañas con la córnea, esto se puede asociar a triquiasis, cicatrices de la córnea por esta continua alteración, va a darnos visión nublada, puede haber pérdida parcial, o si la cicatriz es mayor, pérdida total de la visión. Y es importante recordar en estas lesiones terribles del entropion, sospechar en un patógeno que da estas cicatrices. Y este patógeno se llama Clamidia trachomatis. Y este denominado tracoma se trata con acitromicina, es una infección bacteriana que se propaga a través del contacto con los ojos, los párpados, secreciones de la nariz, de la garganta, de personas que la portan. Y también pueden asociarse a manipulación de línea blanca o de pañuelos. Y esto va a darnos estos problemas. Y una de las cicatrices que puede ocasionar malposiciones de los párpados, como en el caso del entropion que les comentaba, en donde en una continua contacto de la borde palpebral con el interior, con la córnea, va a darnos pífora, escozor, fotofobia, se puede lesionar el epitelio corneal por el continuo roce de las pestañas. Diferente del ectropion, en cambio el ectropion también puede ser cicatricial o puede ser por una situación de edad en donde hay una eversión del borde palpebral y queda expuesto en la conjuntiva tarsal y también la córnea, obviamente, porque no hay una correcta oclusión palpebral, puede queratinizarse la conjuntiva y darnos además por la exposición corneal una queratitis, incluso una ulceración. Vamos a parar un instante, mis doctores, y un minuto. Ya, doc. Vamos a continuar. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Ya. Voy a ponerles un ejemplo. Es un paciente de 6 meses, un caso clínico, un paciente de 6 meses que acude con un edema palpebral importante
aparentemente aparte del edema palpebral tiene fiebre. ¿Qué estoy sospechando en ese paciente? Seis meses de edad y un edema palpebral importante. Doc, ¿podría ser una celulitis? Exacto. Preferente. Entonces, ¿este paciente qué tengo que hacer? Tengo que ingresarle de urgencia porque puede estar en riesgo su vida. ¿Ya? Es importantísimo ingresarlo. Estoy sospechando de una celulitis. Está con somnolencia. Tengo que darle antibiótico parenteral porque puede ser una celulitis retroseptal. Debo hacerle una tomografía axial y coronal de órbitas para ver, una guía diagnóstica y para el tratamiento. Y no olviden que en este paciente debo sospechar una celulitis retroseptal, ¿sí? No preseptal, porque está con alza térmica y está somnoliento, algo más pasa. Bien, y ese instante debo resolver, porque si lo mando a regresar, ya no voy a tener paciencia. Cuidado, ¿no? Ahora, recordemos la película Lagrimal. Vamos a empezar con estas diapositivas. Sí se está compartiendo, ¿verdad? Sí, Sí, doctora. Doc. La película Lagrimal está compuesta por una parte lipídica que es más superficial, la intermedia, la capa acuosa, y la que está adherida al globo ocular, a la córnea, a la conjuntiva, es la capa mucosa. El 80% de la lágrima va a drenarse por este punto lagrimal inferior, el 20% por el punto lagrimal superior. Y si tengo lagoptalmus, porque no se cierra completamente el párpado, puede darse una queratitis por la exposición de la córnea, por sequedad al evaporarse y no distribuirse correctamente la lágrima en la superficie ocular. Si es que tengo una obstrucción en la vía lagrimal, una estenosis, puede esta inflamarse y darnos una dacriocistitis. Si el paciente nace con epífora, todo el tiempo está con epífora desde que ha nacido, estoy hablando que tiene una dacriocistitis congénita. ¿Y cuál es el tratamiento cuando tengo un paciente con epífora y dacriocistitis congénita? Antes de hacer este tipo de tratamiento que es el sondaje, deberé hacer un masaje. Lo más importante cuando tengo una dacriocistitis congénita es el masaje en esta zona, en la zona del saco lagrimal. Si hago un correcto masaje, eso va a ser suficiente para que, si es que, lo típico es que esté obstruida la parte inferior del conducto lacrimonasal en la válvula de Hasner. Con el sencillo masaje en este lugar continuo, voy a lograr que esta válvula se abra y que se solucione el problema de esta dacriocistitis congénita. No voy entonces necesariamente a requerir sondaje. Antes del año de edad, yo puedo hacer este masaje para evitar realizar el sondaje. Entonces, el tratamiento de la dacriocistitis congénita es el masaje en la zona del saco lagrimal para evitar realizar el sondaje quirúrgico, que luego tendré que realizarlo si es que ha fracasado este masaje. El tratamiento, ahora hablemos de el ojo seco. ¿Cuál es el tratamiento del ojo seco? Lágrimas artificiales. Y no olviden que hablamos que la lágrima está compuesta por 3 capas. Y si hay un problema en la capa superficial, un exceso de evaporación porque tiene el paciente meibomitis, blefaritis, acné rosácea, tendré que hacer un tratamiento aparte con medicación sistémica por oral, como las tetraciclinas, para el tratamiento de este problema que estoy mencionando. Si es que el paciente tiene
otra situación, por ejemplo, una enfermedad autoinmune como la artritis, y va a tener una alteración de atrofia de las glándulas productoras de la lágrima, de la parte acuosa de la lágrima, podría utilizar ciclosporina tópica, que es un agente, ustedes saben, inmunomodulador, o también en lugar de la lágrima, es preferible aquí utilizar lágrimas sin preservante, por la irritación que este conlleva. Podría utilizar suero autólogo, es la mejor lágrima que existe, la mejor forma de lubricarse es con el suero autólogo, y de esta forma se resolvería esta resequedad. Y volviendo al tema que indica la gráfica, que es la dacrocistitis, puede esta dacrocistitis volverse crónica, ya no aguda, una dacrocistitis crónica, y no ser suficiente en ninguno de estos procesos previos que había mencionado. Aquí, cuando ya es crónica, está instaurada, es fundamental pensar en cirugía. No hay otra cosa que hacer en la dacrocistitis crónica, y la cirugía que debe realizarse es la dacrocitorrinostomía, en donde voy a nuevamente conectar la vía lagrimal con la fosa nasal. Dacrocitorrinostomía. Les pregunto algo, doctores, y regreso al tema de párpado. Si es que tengo un paciente, un niño, que tiene tosis palpebral, pero no está esta tosis comprometiendo el eje visual, es una tosis de 1 milímetro, tiene libre el eje visual, ¿ese paciente necesita cirugía? Aún no. No. ¿Por qué? Porque no está el paciente afectando su eje visual, y recordemos que lo más importante cuando tenemos una afectación de este tipo en un paciente es importante evitar la ambliopía. Entonces podríamos esperar en un paciente que tiene tosis, que no afecta el eje visual, para la resolución quirúrgica, porque no olviden que tampoco los párpados están perfectamente desarrollados. Pero si compromete el eje visual, necesitará cirugía. Ahí sí, Por Doc. supuesto. Bien, vamos a hablar de córnea, de la córnea. ¿Cuántas capas tiene la córnea y cuáles son? Tiene el epitelio, luego tenemos la capa de... ¿Cuál es la que le sigue después del epitelio? La membrana, Eso, y después el estroma. la décime, y luego el endotelio. Endotelio. La córnea, doctores, aquí tenemos una córnea transparente. ¿Y por qué es transparente la córnea? Porque en primer lugar está deshidratada, las fibras nerviosas no tienen mielina, y hay un ordenamiento regular de las fibras de colágeno. Esto va además a asociarse a que no tiene vasos. Y si es avascular, evidentemente va a ser transparente. Pero, entonces, ¿cómo se nutre esta córnea? Por difusión de la glucosa desde el humor acuoso posterior, también por la circulación que tenemos en el limbo, este es el limbo de la córnea, y también del oxígeno que percibe a través de la película lagrimal. Por eso es importante no utilizar los lentes de contacto, los portadores de lentes de contacto, más de 8 horas, porque va a interferir en esta correcta oxigenación de la córnea. Entonces, si tenemos vasos en la córnea va a ser transparente. Cuando hay vasos en la córnea, ¿esta va a ser transparente o no? No, Doc. Entonces,
es avascular, no olviden eso. Ahora hablemos de las úlceras. Veamos un ejemplo de úlcera. Ya, esa es una úlcera. Es una zona de desepitelización de la córnea. Y si es que tenemos una úlcera en donde hay una invasión por bacterias ante un defecto del epitelio corneal, vamos a recordar que aun cuando el epitelio estuviera intacto, hay dos patógenos que pueden atravesar el epitelio de la córnea intacto. Estos son, y por eso son tan peligrosos, la Neisseria gonorrhoeae y el Haemophilus influenza. ¿Sí? Son los dos que pueden infiltrar epitelios corneales intactos. Las úlceras de la córnea se asocian más frecuentemente a patógenos como el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas. Si tengo un paciente, doctores, que viene con esa úlcera terrible que ustedes ven allí, con una secreción importante, y ¡ay, me duele el ojo! A ese paciente, para que esté con confort, ¿le taparé el ojo? ¿Le mandaré con el ojo ocluido? ¿Qué opinan? No, doc. Porque si es que le ocluye el ojo, va a proliferar el patógeno y se puede perforar y perder el ojo. El ojo nunca debe taparse cuando hay una úlcera, a menos que sea una úlcera, una desepitelización traumática, por ejemplo, ¿no? Eso es diferente, que no esté infectada. Es importante cuando tengo ya una úlcera instaurada, empezar a dar antibiótico antes de que me llegue el cultivo y el antibiograma, y hago el tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro como la moxifloxacina tópica y la gatifloxacina. Si es que tengo una úlcera vírica, por ejemplo, aquí tenemos una dendrita, esto es típico del herpes. Está haciéndose, es una queratitis herpética que luego puede hacerse una úlcera mayor y darnos problemas con invasión del estroma muy graves. Entonces, cuando tengo una úlcera vírica, puede asociarse a un virus del herpes, virus tipo 1, por ejemplo, con lesiones también en la cara o fuegos en la parte perioral. Y la úlcera corneal tiende a ser como en la gráfica lineal, sigue un patrón de dendrita, y en estos casos que tengo una úlcera, también le mandaré ocluir el ojo, doctores. ¿Qué opinan? ¿Le taparé el ojito? No, doc, porque igual puede haber proliferación. Igual va a haber proliferación. Bien. Y ahora que estamos hablando de úlceras corneales, vamos a, no hay aquí un gráfico pero vamos a centrarnos en esta úlcera. Si tengo una úlcera de origen micótico, puede asociarse al antecedente de que tuvo un trauma corneal vegetal o que estuvo el paciente en una zona tropical, y el patógeno va a ser tratado dependiendo de la sospecha, ¿no? Con voriconazol, natamicina, anfotericina B o fluconazol. La queratitis fúngica se produce por hongos filamentosos, por ejemplo el Fusarium, el Aspergillus, o levaduras como la cándida. Y la típica de estas úlceras son bordes difusos y tienen lesiones satélites circundales. Quiere decir que si esta fue una úlcera micótica, debe haber aquí otra lesión y otra lesión satélite que la esté circundando. Y vamos a hablar de queratocona. Usemos este ejemplo de córnea. ¿Qué es el queratocono? Recuerden que la curvatura corneal ya está instaurada y no tiene por qué incrementarse. Pero si es que incrementa la curvatura de la córnea,
en forma progresiva, estamos frente a una enfermedad que puede ser genética o puede asociarse además de genética, o si no hubiera la genética, problemas ambientales como conjuntivitis, en donde el continuo frotamiento de los ojos puede desencadenar este adelgazamiento de la córnea, y es típica de la parte inferior de la córnea, inferior al centro de la córnea. Allí es donde se hace más evidente el adelgazamiento de esta y del estroma. Diferente del queratoglobo. El queratoglobo hay un adelgazamiento difuso de extremo a extremo de la córnea, de limbo a limbo, y esto es lo que le diferencia del queratocono, en donde el adelgazamiento es más focalizado. Ya les había dicho, inferior y nasal. El gerontoxon es una infiltración del estroma corneal con partículas lipídicas, se forma como un anillo en la periferia, en el limbo que rodea toda la periferia de la córnea, y puede darnos un aspecto opaco, pero siempre periférico. Nunca va a provocar defectos visuales, el paciente no se da cuenta visualmente, pero si se observa en su reflejo en un espejo, puede preocuparse y consultarnos no infrecuentemente. Ya sabemos que eso es lo que antes se conocía como arco senil, que para hablar con propiedad se llamará gerontoxon. Doctores, cuando tenemos un queratocono, si tenemos un primer estadio y es incipiente o no progresa, se quedó frustro, solamente con el uso de lentes normales de armazón puede darnos una mejoría visual. Si es que esto no es suficiente, tendremos que utilizar ya lentes de contacto, por ejemplo, para mejoría visual, no para mejoría de la enfermedad, porque esta sigue progresando. Si es que está progresando, podríamos pensar en hacer un tratamiento con crosslinking, en donde, recuerden, se retira el epitelio, se coloca una sustancia especial que va a actuar con la luz ultravioleta y va, entre comillas, a endurecerle a la córnea para evitar que siga progresando. El crosslinking tiene ciertas indicaciones, por ejemplo, evidentemente córneas transparentes, mayores a 400 micras, y que tengan astigmatismos que estén en franca progresión, porque si ya tenemos estas características de un paciente de más de 40 años, donde usualmente ya no progresa la enfermedad, no tenemos para qué realizar este procedimiento. Está indicado en ciertos pacientes. Y el uso de anillos intraestromales, en donde a nivel del estroma vamos a colocar un anillo artificial para tratar de aplanar ciertos segmentos de la córnea. Estos anillos intraestromales pueden ser una posibilidad cuando ya no hay una buena tolerancia al uso de lentes de contacto y evidentemente también está en progresión. Allí hay que usar anillos intraestromales. ¿Cuándo se hace el trasplante de córnea? El trasplante de córnea se hace en estadios más avanzados, donde las opciones que les mencioné no van a darnos una mejora visual. Por ejemplo, si el paciente tiene una cicatriz, un leucoma corneal, queratoconos muy avanzados, ya no van a ser suficientes estas otras situaciones y necesitaremos realizar un trasplante corneal. Regresemos a herpes. En la queratitis herpética, la queratitis, no lo uso. La queratitis se produce por el herpes simple tipo 1, que infiltra la córnea, dando un efecto en el epitelio. El tratamiento es con aciclovir tópico 5 veces al día por 2 a 3 semanas. No hay que utilizar corticoides mientras haya un defecto epitelial activo, porque puede empeorarse esa lesión pequeña que ustedes ven aquí, puede tornarse en una úlcera terrible. No hay que utilizar corticoides. Por eso, doctores, si tienen ojo rojo, que puede ser tranquilamente una queratitis herpética, lo lógico será no automedicarse más que lubricantes, lo único que podemos automedicarnos sin problemas.
Tengo un paciente que acude con disminución de la visión. Tiene disminución de la visión progresiva de un ojo con una secreción francamente purulenta, epífora, fotofobia, hiperemia conjuntival, opacidad corneal blanca de 3 milímetros al ladito del centro de la visión. Es terrible. ¿Qué sospecho? ¿Cuál es la sospecha diagnóstica, doctores? Secreción, ojo rojo, fotofobia, epífora. Hasta la córnea no es transparente, ve una cosa blanca de 3 milímetros al ladito del centro de la visión. ¿Qué sospecho? ¿Será una conjuntivitis alérgica? Bacteriana, ¿no? Bacteriana. tal vez. Ya, conjuntivitis, pero la córnea tiene una cosa blanca ahí. Una úlcera, doc. Es una úlcera de la córnea bacteriana. Tengo que darle tratamiento urgente y para eso, en inicio, el especialista tendrá que hacer una toma de la secreción para cultivo y antibiograma y empíricamente voy a darle antibiótico de amplio espectro, ¿ya? Que era la gatifloxacina o la moxifloxacina. ¿Qué horas son? ¿Tienen la hora? Ay, falta 50, doc. Bueno, perdón. Ya no tengo voz, mis doctores. Yo creo que vamos a parar ahí y vamos a darles el examen, porque sí se han de acordar de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Creo que ya no va a ser necesario el repaso. ¿Cómo no, Doc? Bien, es que no lloran. Si lloraran, pensarían que sí es necesario el repaso. Sí es Es necesario. necesario, doc, por favor. No nos ve llorar, doc. Estamos llorando en silencio. Perfecto. Oh, bien, está bien. Vamos a continuar. Veamos una gráfica de un cristalino. Cristalino, ¿dónde está? Aquí está un cristalino. El cristalino es un lente biconvexo, no tiene vasos, está, como ustedes ven, detrás del iris y del humor acuoso, ¿ya? Y está delante del vítreo. En su interior se forman proteínas en las capas superficiales del cristalino. Y estas capas son más longevas y mientras más profundas se tornan. Es importante entender que una pérdida de la actividad enzimática en forma patológica puede hacer que haya agregación de las proteínas, se desnaturalizan y hay catarata. Se precipitan y hay catarata. La función de acomodación y de refractar la luz de este lente denominado cristalino permite, como hemos visto, el enfoque visual. Y la principal fuente de glucosa, ¿de dónde va a ser? Del humor acuoso que está en la parte anterior, en la cámara anterior. De allí toman más la glucosa, el cristalino. Se contrae el músculo ciliar y se desplaza el cristalino después de esta contracción del músculo ciliar levemente hacia adelante en la acomodación. La tensión de las zónulas anteriores disminuye y se relaja. Las propiedades viscoelásticas del núcleo permiten que adopte la forma de una esfera y hace esto que aumente la potencia con el proceso de acomodación. Ahora recordemos lo que ya dijimos, que la catarata es la opacificación parcial o total del cristalino o de la cápsula, y esto va a darnos disminución de la visión. Provoca que la luz se disperse y no enfoque dentro de la retina y nos va a dar una imagen difusa. La catarata congénita, esto ya dijimos al inicio, debe operarse durante los 3 primeros meses de vida, cuando es muy densa e impide el estímulo de la visión, porque esta era la edad de oro del desarrollo visual.
La catarata congénita, una vez operada, tiene que ser este paciente rehabilitado desde el postoperatorio inmediato, porque si no, no va a haber el adecuado estímulo visual, porque ya le quitamos el lente, que es el que provocaba esta imagen. Aunque está opaco, este lente debería haber sido reemplazado, ¿verdad? Pero en el niño no podemos, en el niño antes del año no podemos reemplazarlo y debemos rehabilitarlo visualmente con lentes de contacto. Si no, vamos a tener un ojo vago y le habrá dado lo mismo no operarse de la catarata. La catarata, por su grado de madurez, puede ser inmadura, hipermadura, morganiana. La cirugía puede ser de dos tipos, extracapsular o por facomulsificación. Y básicamente lo que vamos a hacer es retirar el cristalino y colocar un lente intraocular artificial en su defecto. Es como una prótesis. Y tengo un paciente de 50 años que nunca necesitó lentes para ver de lejos, pero de pronto acude porque aunque necesitaba lentes para lectura, ahora ya no los necesita. Sin embargo, de lejos está viendo terriblemente borroso. Además, tiene poliuria, polidipsia, polifagia. Diagnóstico, doctores. La miopía metabólica, doc. Y le daré lentes para visión lejana. No, doc, hay que corregir primero las cifras de glucosa. Y por lo menos 3 meses, ¿no es cierto? Para que después de esto ya tengamos una realidad de la refracción de ese paciente. Entonces sospecho diabetes y tengo que remitirlo para su correcto diagnóstico y tratamiento. Tengo que realizarle al menos una glicemia en ayunas, evitar prescribir los lentes correctivos, porque puede variar la medida, por la que va a variar la hidratación del cristalino. Mientras espero los resultados, voy a evitar dar lentes correctivos. Y vamos a continuar brevemente con cristalino. Tengo un paciente que nace a término, 2 meses, no tiene antecedentes, los padres dicen que no ve bien y ve una catarata total blanca bilateral. ¿Qué tengo que hacer con ese paciente? Realizarle una ecografía para descartar que tenga alguna otra enfermedad además de la catarata que estoy viendo. Y tengo que, recuerden, operarle antes de los 3 primeros meses de vida, porque esta es la edad de oro de la maduración visual. No puedo diferir la cirugía, porque todo esto va a darnos deprivación del estímulo visual. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Y con esto hemos terminado cristalino. El siguiente tema será glaucoma. Estamos avanzando más o menos. Esperemos que la próxima semana terminemos. ¿Y cuándo era el examen? ¿Qué fecha? El 15 de julio, doctora. 15 de julio. ¿Ya? Listo, mis doctores. Muchas gracias y nos organizamos para continuar la otra semana. Una pregunta, ¿van a volver a presenciar o no? Y doc, El lunes. ya las rotaciones, sí. Sí, doctora, desde el lunes ya se retoma. A mis doctores les espero. Que les vaya muy bien. Hagan el favor de estudiar. Que ahora nos agarró el paro y es como que hubiera habido otra vez pandemia. Es un problema de retroceso terrible. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.